Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la parashá Bejar en el monte. Esta parashá, esta sección del estudio de la Biblia va desde Levítico 25, 1 hasta el 55, el final del capítulo y principio del capítulo 26, 1 y 2. Y por supuesto nos encomendamos al Espíritu en nuestra oración. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav veasher natar lanu haderei Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Bendito sea nuestro Maestro y Guía, la palabra hecha carne, el Logos. Esta sección de Torah comienza justamente con estas palabras. Siempre sabemos que los capítulos o las divisiones para el estudio y el entendimiento de la Torah siempre están en las primeras palabras de cada versículo, de cada capítulo o de cada sección. Esta sección comienza justamente con en el monte. El significado de Bejar es en el monte. Bejar, jar es la palabra para monte, Bejar es en el monte. Por lo tanto, y Yahweh habló a Moisés en el monte Bejar del Sinai, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará Shabbat, hará reposo a Yahweh. Entonces, esta tierra en la que entramos, este reposo de Yahweh, es justamente la tierra prometida, la promesa cumplida, que es en Yeshua. Cuando entramos en su reposo, vivimos en su reino, que es un reino espiritual. Por lo tanto, el monte Bejar hace referencia, como en toda la escritura, cuando se refiere a un monte, hace referencia a una presencia divina, a una elevación. ¿Y por qué la sección se llama Bejar y no se llama de otra manera? Podría llamarse Sinaí o Monte Sinaí, pero sin embargo se llama en el monte porque estamos hablando de la elevación. Para poder llegar a esa elevación hay que pasar por la zarza ardiente en Yeshua. Esta zarza que es humilde es el Sinai, Shené, la zarza. Sinai viene de la raíz, en la fuente es Shené, que significa zarza. Y este era uno de los árboles más pequeños y más comunes y poco apreciados en la época de Moisés. Por lo tanto, fue uno de los únicos árboles que no se utilizaron para idolatría, que no se cometieron abominaciones en ellos, en estos árboles frondosos donde se cometía idolatría y se hacían sacrificios a los dioses de la antigüedad. Entonces esta zarza era la más humilde. Por lo tanto, tenemos en un aspecto la parte más elevada, que es el monte, y otro aspecto que es el Shené o Sinai, que es la humildad, es lo más bajo. Sabemos que el monte Sinai no era un monte excesivamente alto, por lo tanto a eso se refiere también con el monte Sinai, es que es una elevación que debe venir de la humildad. Es esa elevación que nos pide que entendamos frente a la presencia divina nuestra condición de ser siervos, de ser simplemente lo más bajo, lo más humilde. Un siervo, todo lo que tiene es de su amo, nada le pertenece.
diferente de un shaliach, de un enviado, como eran los shaliachim, los apóstoles eran enviados. Es diferente de un enviado lleva la palabra y es independiente de su Señor, digamos, es independiente de quien le da ese mensaje para llevar, es un mensajero. Los siervos, todo lo que somos, todo le pertenece a Dios, a nuestro Creador. Rendimos todas nuestras voluntades, rendimos todas nuestras obras, todos nuestros dones, ¿sí? Dejamos de ser para nosotros mismos para ser para Cristo, para el Creador, para el Dios Todopoderoso. Porque a través de Cristo conocemos al Padre y Él es esa conexión que nos guía. Él es ese monte de elevación. Y no es algo que lo diga yo, sino que es algo que está en la Escritura. Si vamos a Daniel, lo entendemos. Sabemos, si has estudiado el capítulo 2 de Daniel, que habla del significado de la estatua de el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, cuando se refiere a esta estatua, sabemos, por simbolismo, se refiere justamente a los imperios, a los 4 imperios, a Babilonia, los medo-persas, los griegos y finalmente Roma, que son las 2 piernas. Y los pies, que son mezcla de barro con hierro, que son alianzas humanas o las toparquías romanas que finalmente se formaron para generar esas alianzas que no iban a perdurar, ¿no? Pero después surge una roca, la roca que es Cristo, esa roca que es cortada no por mano humana, o sea, por el mismo Creador. Esa roca que es lanzada a esos pies de barro y que destruye. Y esto está un poquito antes del capítulo, en el versículo 43 del capítulo 2 de Daniel. Dice: cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláranse por simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mixtura con el tiesto. Con el barro se refieren. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. En estos días de estos reyes, en la Roma antigua, en los días de estos reyes de la Roma antigua, un reino que nunca jamás se corromperá. Por eso Cristo decía: mi reino no es de este mundo. Por eso le fueron permitidos a los romanos crucificar a nuestro Señor. Y dice: y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos humanos, todos los destruirá Cristo, todos, porque lo espiritual está por encima de todo. Y Él permanecerá para siempre. Amén. Aquí he apuntado en mi Biblia Miqueas 4:13. Me da curiosidad, lo voy a ver porque no recuerdo este apunte. Wow, claro, ahora entiendo por qué lo he apuntado. Es tan increíble porque la hija de Sión habla este texto. Leo un poquito más, dice: duélete y gime, hija de Sión, porque habla del monte Sión, como mujer de parto. ¿Por qué? Porque la iglesia es como una mujer que está de parto espiritual. Porque esta iglesia primigenia dio a luz a este Mesías, esta iglesia de la generación del Mesías. Esta es la iglesia que fue guardada, de la que habla Apocalipsis 12, esta mujer que fue llevada
en manos de águilas, ¿no? Al desierto, pues justamente ese desierto es el desierto de la materia, porque somos seres completamente nacidos de nuevo en espíritu. Entonces es una mujer, es el cuerpo de Cristo, su iglesia, la mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada. Allí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. Ahora, empero, se han juntado muchas gentes contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos del Eterno, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Claro, en ese tiempo muchos de esa mujer que estaba de parto no entendieron, muchos no entendieron, muchos se perdieron, porque era un pueblo que estaba siendo probado y una generación que fue muy, muy probada, la más probada, la que tuvo que estar en presencia del Hijo unigénito del Padre. Fue una gran prueba y muchos, la mayoría, no la pasaron esa prueba. Un remanente, un pequeño remanente que fue esa iglesia primigenia que ha sido siempre en todas las generaciones guardada. Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerpo tornaré de hierro y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Yahweh sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. De esta manera habla también Daniel en el versículo 45 del capítulo 2. Nos hace esta referencia de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con manos, no por un ser humano fue cortada esa piedra, sino por el mismo Creador, porque Yeshua es el Creador en su forma de imagen, en su forma humana. Eligió esa forma, así como eligió la zarza, así como eligió un monte ardiendo. El Creador eligió esa forma como una columna de nube, como una columna de fuego. Elige todas las formas, cualquier forma. Él es todo en todos. Cristo es todo en todos. Todo en todos. Entonces el rey Nabucodonosor, sigo leyendo donde estaba y dice, no fue cortada una piedra, no con manos. La piedra fue cortada, pero no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto. O sea, desmenuzó todos los gobiernos humanos. Desmenuzó todos los gobiernos del hombre por el hombre, sin el Creador, de las idolatrías humanas. Desmenuzó el metal, el tiesto, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se humilló a Daniel. Humillóse a Daniel y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios nuestro es Dios de dioses, el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos grandes dones. Púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego, y Daniel estaba a la puerta del rey. Entonces, esto nos dice, para que entendamos que los sabios de Oriente, que sabían el conocimiento de Jesús y que iba a nacer en Nazaret, que sería el Mesías profetizado, eran discípulos de Daniel.
tenían esta herencia de reyes de Babilonia y habían heredado esas riquezas y el conocimiento, que es la riqueza más grande, en papiros, en libros, en entendimiento, en sabiduría. Y por eso sabemos que cuando llegaron a Yeshua, ellos venían con estos dones y también con libros y con sefers, con rollos de libros, para que él estudiara y llegara a todo el conocimiento humano. Aunque él realmente en sí mismo no necesitaba, porque solamente él es la palabra hecha carne. Por lo tanto, él no necesitaba todo eso, pero de esa forma poder hablar y conectar y entender a la humanidad y las profecías que hablaban sobre él mismo. Y esto está en Apocalipsis 19:7. Dicen: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Él ya tiene su esposa. Él ya tiene a su esposa. Nosotros somos esos invitados a las bodas. Su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, que no lo hagas, yo soy siervo contigo. Y esta es una palabra muy importante. Somos siervos, no somos enviados, somos siervos. Eso es lo que nos hace que todo lo que somos sean solo trapos de inmundicia. Todo lo que hagamos en esta vida sean solo trapos de inmundicia. Porque frente a la presencia de Dios, todo lo que hagamos no es nada. Esa es la humildad, eso es el shené, la zarza, humildad, humillarnos. El mismo rey de Babilonia, del imperio más grande, de los grandes imperios que han existido en la humanidad, uno de los más grandes, se humilló frente a la profecía de Daniel y al cumplimiento y a la revelación de la verdad. Reconoció la verdad en las palabras del profeta, reconoció al Creador, al ser invisible dentro de las palabras del profeta y entendió que él también era un siervo y se humilló. Y dice: y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Dice: yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A eso hay que amar, bendecir, santificar, dar bendición, dar canciones, alegrar el corazón, llenarnos de gozo y llenarnos de alabanza a el Creador, al ser que nos ha salvado a todos. Y continúo leyendo en el versículo 11. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado
el Verbo de Dios. Él es el Verbo de Dios. Este es el monte, esta es la palabra que se expande, que empieza como una roca angular, despreciada por los edificadores, despreciada por los fariseos, por los grandes doctos de la ley, y sin embargo encontrada perfecta para el Creador, el verdadero arquitecto de toda la humanidad, el verdadero maestro de todos los maestros. Es encontrada perfecta esta piedra angular para edificar todo el edificio del templo, de ese templo que es ya no de rocas como los mandamientos, ya no de piedra, sino de carne, de corazones, de mentes, de amor, de hombres que hayan nacido de nuevo en espíritu y empezaron siendo muy pequeños, como una pequeña roca o una gran roca, como era Cristo. Y esa roca se transformó en un gran monte porque se llenó de otras miles y miles de rocas que llenó toda la tierra. Esa roca que llenó toda la tierra es Cristo. Y ese es el monte de elevación más grande, el único, a través del cual tenemos salvación y a través del cual somos justificados, no por mérito, por gracia, por amor de nuestro Padre a sus criaturas, sin merecimiento alguno, pero santificándonos constantemente en la palabra, limpiándonos de todo lo que hacemos mal en este mundo. Vamos ahora a Lucas 9, a partir del versículo 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente se puso el vestido. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés, que ya estaba muerto hacía tiempo, y Elías, que había sido traspuesto por el Padre, y que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron vieron su majestad y a aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Yeshua, a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, no sabiendo lo que se decía, no sabía lo que estaba diciendo. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor, entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta es la glorificación. Esta es la elevación más grande que puede llegar a un ser humano. Es la transfiguración, la transformación de este cuerpo mortal corrupto en un cuerpo glorificado. Esa es la gloria que vieron Pedro, Simón y Juan. Jacobo, Simón, Pedro, Jacobo y Juan, perdón. Por lo tanto, es la gloria, es esa elevación solo para los más humildes, solo para aquellos que sepan humillar su corazón en todo tiempo, en todo momento, en cada acción, en cada pensamiento al Padre, rendir nuestras voluntades a nuestro Creador y rendir nuestra mente, nuestras falsas expectativas en este mundo
nuestra falsa autopercepción del éxito, del supuesto éxito que da el mundo, para rendirnos a la voluntad del Padre, a hablar su palabra y a rendir todos los dones a Él. Él nos dará los frutos del Espíritu, que son mucho más bendecidos, que son mucho más elevados que los dones que hayamos podido recibir de este cuerpo mortal. Por lo tanto, a Él y para Él es todo, es el todo en nuestra vida y debe ser el todo en nuestra vida. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después, le dice. Qué bonito. ¿Tu alma pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que no hayas negado 3 veces. El cantar del gallo también tiene un simbolismo. Es ese dolor en el corazón que sentimos, ese dolor indecible que sentimos, ese clamor del corazón cuando nos da la profecía, cuando nos da revelación, cuando nos muestra el ataque del enemigo. Lo sentimos en el corazón, nos sentimos morir. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, ese es el otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, aún un poquito, y el mundo no me verá, mas empero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esa es la negación, negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirle donde quiera que vaya. Es negar incluso tu propia vida, tu carne, negar todo lo que te ha sido dado en este mundo, de bueno y de malo, todo. Todo es nada en la presencia de Dios. Todo es nada. Lo único que resiste a su presencia es el Hijo. Es Yeshua, es Jesús, es Cristo, el Mesías. Yeshua HaMashiach, como le quieras llamar. Es Él el único que resiste. Y Él solo está y da esa gracia de salvación a sus llamados y a sus escogidos. A nadie en el mundo. Tú no has venido a salvar. Ya vino Él a salvarnos a todos y se sacrificó por todos. Por eso sus vestidos están teñidos de sangre, porque Él se sacrificó, toda su sangre derramó por nuestro pago, por la salvación, por el pago del pecado. El pago del pecado es muerte. Y Él es nuestro pago, un pago que es lo más valioso, lo más
eterno, lo más increíble, lo más conmovedor, lo más emocionante, lo más hermoso, lo más cariñoso, lo más amoroso que puede hacer nadie, que es dar su propia vida por sus amigos. Nosotros somos sus amigos, Él nos ama, por amor dio su vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Somos el templo de Dios. Es nuestro corazón el recipiente para la presencia divina. Somos el templo de Dios. El corazón es el altar donde sacrificamos diariamente nuestro animal. Todos nuestros pecados, toda esa inclinación a la carne, ese cuerpo de carne que nos lleva a pecar, lo sacrificamos diariamente para Él, para que ellos puedan habitar en nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Porque nos recuerda, no solo nos enseña y nos hace recordar. Volver al corazón, recore, volver al corazón, volver en Teshuvá constantemente, ir a ese altar para entender, para amar, para comprender, para vivir en misericordia, pero para vivir la palabra, para ser justos, pero sobre todo para sacrificarnos a nosotros mismos primero, para tener misericordia de aquellos que no entienden, que no aman, que desprecian, para perdonar. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Padre mayor es que Cristo, porque Él está manifestado. Él había completado la llenura del Espíritu, de la presencia divina en sí mismo. Él era desde el principio con el Padre, pero el Padre es mayor porque el Padre no ha sido nunca engendrado, no ha sido nunca creado. Nadie lo ha parido, nadie le ha conocido ni le ha visto, solo el Hijo. Desde el principio, Él creó la luz y las tinieblas, el Padre. Y el Padre guardó y protegió esa luz, esa sabiduría, para crear todas las cosas por Él. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, ciertamente os gozaréis. Nos tenemos que gozar de que Él va a venir pronto. Ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el Hasatán, el adversario, el que comete ilusión, el que es padre de mentira, padre de pecado, el asesino, el primer asesino, el que es homicida desde el principio. Ese, mas no tiene nada en mí, no tiene nada en Él, porque las tinieblas en la luz no tienen nada, no soportan las tinieblas la luz. Y Él es la primera luz, Él es la luz antes de que existieran las estrellas, el sol y la luna. Él era la luz ya, desde el principio.
Eso es Yud He Vav He. Él era desde el principio con el Padre. Ejie Asher Ejie. Desde el principio. Seré el que seré. Soy el que soy. Fui el que fui. Soy, fui y seré. Es el de siempre. La Aleph Tav. Ese es Yeshua. Empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Shalom, hermanos.